Gracias por acompañarnos una noche más en su programa Decide tu voto. Gracias a las interacciones y todo lo que estamos recibiendo en redes sociales. En esta oportunidad vamos a conocer a otro candidato a la Asamblea Nacional por Cotopaxi. La bienvenida para el doctor Mario Andino, quien es licenciado en Historia y Geografía y además de doctor en Historia por la Universidad Central del Ecuador. Él es oriundo del cantón Sichos de nuestra provincia. Dentro de los cargos que él ha desempeñado, ha sido alcalde del cantón Sichos, también presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador a nivel regional 3, así como catedrático de la Universidad SEC. Actualmente, él se desempeña también en varias actividades comerciales. A continuación, vamos a conocer su plan de trabajo y qué es lo que nos propone para estas elecciones rumbo al 9 de febrero. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en esta nueva oportunidad. Arrancamos una nueva entrevista para todos ustedes y compartimos en todos los canales digitales en la provincia de Cotopaxi, en todos los medios tradicionales que están con nosotros acompañándonos para tener información realmente y poder elegir bien este 9 de febrero. A todos ustedes sean bienvenidos, gracias por acompañarnos. No se olviden de seguir votando en nuestras páginas por sus posibles candidatos, quienes piensan que van a llegar a la asamblea, y de igual manera estar conectados con nosotros. Sus mensajes son importantes para poder tener esa conexión directa con el ciudadano. Esta noche nos acompaña Mario Andino Escudero, él es candidato por Centro Democrático, me parece que es el primero de la papeleta, lista 1, la que vamos a tener, y vamos a conversar, a conocer de él también la humano, perfil político, las propuestas para este nuevo periodo, con un hombre que tiene experiencia también en la política y en la administración pública en la provincia de Cotopaxi. ¿Cómo le va, don Mario? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. A usted, muchas gracias, y a todos quienes hacen este prestigioso medio. La invitación es muy importante para conversar y ponernos a las órdenes de los cotopaxenses, porque es necesario que la gente en esta ocasión elija pensando en el desarrollo de su provincia, pensando quiénes va a representar con honestidad y transparencia a dónde vamos, porque vamos a un lugar que es el recinto representativo o de la representación del pueblo ecuatoriano y obviamente en este caso nuestro en representación de los cotopaxenses. Martes 28 de enero para compartir esta entrevista también con todos ustedes, y queremos comenzar en este primer bloque siempre para que los amigos que están en pantalla vayan enlazándose con quien nos está acompañando. La pregunta sería acá, ¿quién es Mario Andino Escudero? Una de las cosas que puedo ver incluso antes de iniciar la entrevista, dijo los dos apellidos, Mario Andino Escudero, porque mis dos familias son importantes. Entonces, iniciemos un poquito la familia, de dónde es usted, dónde nace, don Mario. Gracias, Javier. Yo nací en la parroquia Sichos, cuando Sichos era una parroquia del cantón de Atacuca, en el año de 1961. Y estudié en la escuelita González Suárez. ¿Aún existe esa escuela? Aún existe la infraestructura, porque recuerde que hubo una época en donde se hizo las unidades del milenio, fusionaron, y hoy obviamente es la unidad del milenio Sichos. Entonces, y luego intenté irme a estudiar para ser un maestro en el Colegio Belisario Quevedo en Ucrania, cuando nuestros padres obviamente tomaban la decisión. Pero ese mismo año se creó el Colegio Nacional Sichos. Entonces retornamos porque ya había estado inscrito o matriculado, que es la palabra. Pero usted vivía todavía en Sichos, pero sí, quería estudiar en sí, claro. ¿Cómo me ha hecho? Porque en ese entonces mis primos ya estudiaron, mis primos con mayor edad que yo ya estudiaron, fueron profesores, ya trabajaban en algunos recintos. En ese entonces hacían la rural, que se llamaba, para ser un maestro. Y claro, la recomendación de ellos a mi madre, porque las madres son las que educan, Javier, hay que decir la verdad. Inclusive yo recuerdo claro, nunca me voy a olvidar, que los profesores llamaban a una sesión de padres de familia, pero la sesión realmente era de madres de familia. La mayoría sí. Porque así era, en esa época las madres eran las encargadas de educar a los hijos y se responsabilizaban de eso, más el tema de su casa. Los padres trabajaban y esa era la función de ellos. Hay que respetar ese criterio que ellos tenían en esa época. Ahí era claro lo que cada uno... Muchos años se vivió así y era buena época también. Muy buena época, donde lo fundamental era
el hecho de que nosotros desde niños teníamos una formación ética. Los valores. Los valores fundamentales. En la escuelita era como decir, lo que traes de la casa, aquí te reforzamos. Exactamente, eran así las cosas. Retorné a Sicchos, obviamente estudié en los 3 años que había ciclo básico, y luego tuve que emigrar a la ciudad de Quito para culminar mis estudios en Quito, secundarios, y luego fui a la Universidad Central para ahí estudiar y saqué un doctorado. Yo saqué un doctorado, primero una licenciatura en geografía y luego un doctorado en historia, porque yo trabajaba para educarme. Entonces, estaba estudiando lo que yo trabajaba, lo que yo hacía, porque yo trabajaba para el Ministerio de Agricultura y Ganadería en un departamento en donde se hacían los mapas del Ecuador, los mapas del suelo, los mapas del clima. Yo le digo, hágame el mapa en este momento y yo soy experto. problema. Le voy a contar una cosa, Javier, haciendo un paréntesis en esta parte. Yo empecé haciendo los mapas a mano, porque así era en esa época, con normógrafo, usted no sé si conoce, con el zafiro y las regletas, todo eso. Y después de... No era bueno para eso, pero sí los conozco. Por eso los conozco, porque malísimo para eso. Yo era buenísimo, y fui a parar ahí porque era buenísimo, y cuando nos llamaban a hacer pruebas, mire que yo hacía los dibujos técnicos a mis compañeros en el colegio. Entonces, cuando fui a dar las pruebas, era el que hacía las líneas rectas, porque los otros hacían líneas chuecas. Y fui a parar en eso y claro, ahí me especialicé. ¿Por qué? Porque estudiaba y a la vez trabajaba haciendo lo que me gustaba, la geografía, los mapas, la cartografía. Ahí aprendí mucho de los científicos de la cartografía, de la gente que, como uno de ellos que nunca voy a olvidarme, por ejemplo, es Alexander von Humboldt, que era el geógrafo, que llegó a la Tacunga, que inclusive él vivió, claro, él vivió en la Ciénega, estudió la geografía de los volcanes, la geología. ¿Compartió con von Humboldt? No compartí con él, pues todavía no, pero estudié la geología y la geografía. Entonces, claro, él dijo una cosa, Javier, que es interesante. Bendecidos los ecuatorianos que caminan sobre minas de oro, duermen tranquilos al pie de los volcanes y se alegran con música triste. Claro, cuando uno analiza eso, es verdad. Mire, yo llegué a ser, después vamos a hablar de eso, llegué a ser alcalde y viceprefecto, y cada vez que iba a las minas yo podía ver cómo nuestras carreteras rurales son lastradas con piedra, cobre y oro. Es la verdad. Y claro, ahí caminamos nosotros, los vehículos, etcétera. Pero bueno, terminé mis estudios, empecé a trabajar ahí. Trabajé ahí 21 años haciendo los mapas. 2 años. ¿A qué edad? ¿En qué edad inició? Yo empecé a los 20 años. A los 20. Y le estoy hablando que prácticamente a los 41 dejé esa función. Pero antesito de eso, yo había ido a estudiar, porque empezamos a dejar ya las cosas manuales y a hacer los mapas en computadora. Entonces fui a estudiar sistemas de información geográfico, a estudiar los GPS. Pero cambiaba mucho, difería mucho, era más difícil. Le debo decir una cosa, era más complicado, pero además era más exacto. Ya. Era más exacto, es decir, a georreferenciar, usted se paraba aquí y ese era el punto. Lo que a mano siempre usted tiene a preguntarse. Siempre hablábamos nosotros de un 20% de exactitud, es decir, se podía fallar hasta... A ver, 20% de exactitud o 20% de falla. De error. De error, okay. Pero ahora... Y ese 20% de error. Pero ahora con los sistemas, cuando ya fuimos a especializarnos, obviamente las cosas eran ya exactas. Claro. Exactas. Es decir, estamos hablando del punto de georrepresentación que es ahí, punto. Veo que le ha gustado bastante. ¿Perdón? Veo que le ha gustado bastante. No, era mi pasión, además le voy a contar más adelante cómo era mi vida y mi relación con mi trabajo. Entonces, hicimos eso y cuando ya terminamos de digitalizar, después de que yo me fui a estudiar en Costa Rica, fui a estudiar en Brasil, yo tuve la suerte de... ¿Le mandaron a estudiar? Sí, no, me mandaron. Pues era becado. Y fui becado a estudiar en una de las instituciones más importantes que tienen las Américas, hablando de las Américas, en Brasil,
que era el Instituto de Investigaciones Espaciales, en donde está el satélite chino-brasilero. Y yo fui a capacitarme para ya dejar de utilizar las fotografías aéreas que tomaba el IGM para hacer nosotros los mapas, ya para hacer en imágenes satelitales que producía el satélite. Entonces, cuando regresé, pusimos en la aplicación y después renuncié porque le voy a decir una cosa. Un amigo me dice, Mario, vete al Ministerio del Ambiente. Hay una gama de oportunidades para ti por tu conocimiento y tu forma de ser, entonces vas a estar muy bien. Llegué allá al Centro de Información Geográfica Ambiental del Ministerio y llegué a ser ahí después, como yo suelo decir, de grada en grada, llegué a ser el subsecretario del Ministerio del Ambiente. Antes, cuando fui la primera vez al Ministerio, fui el director del Parque Nacional Yanganates. Mi sede fue en Tungurahua y también aprendí a trabajar lo que es la biodiversidad, la conservación, cosas así, relacionadas con la geografía. Una hermosura de belleza, ¿eh? Una belleza. Claro. Yo la conozco, pero no voy a decir que conozco todo, pero yo me hice la travesía desde... ¿No buscó nunca el tesoro escondido? Le voy a contar, sí, a eso mismo. Yo me encontré con un científico alemán que se llama Ron Glasser. Y él me dice, ¿sabes que tú que sabes de la cartografía, podemos más o menos decir dónde está el tesoro? Y si quieres tratamos una expedición. Entonces yo hice la expedición con los chicos que trabajaban conmigo y nos fuimos cruzando desde Ana Tenorio, que es donde termina la carretera, existe de Salcedo Tena, a salir a Rosumena Tola, que es al otro lado de la provincia de Napa. 7 días. Pero ahí entendí una ¿Cómo cosa. es expedición? ¿Carro, caballo? ¿Solo a pie? Solo a pie. No, todo es selva y no entra nada. Todo es, usted va en Mucha carro agua, hasta el ¿no? kilómetro que le digo yo, de 60, donde ya se llega y se desembarca y usted no vuelve a ver nada más que Pensando solo la un poquito naturaleza. en eso, quiero pedirle un criterio chiquito porque el tiempo en esta parte también es difícil. Muchos dicen la Salcedo Tena es posible. ¿Usted estaría de acuerdo? Porque con toda la riqueza que tiene, siempre hay dificultades para trabajar o se va a tener que maltratar a la naturaleza. ¿Cree que sí está posible? En criterio personal, Sí. ¿o no? Javier, le voy a decir una cosa. Esa carretera se construyó cada vez que había elecciones. Pues, Nada más. Usted es un hombre inteligente, los que están escuchando, una persona muy capaz de que nos escucha. Es decir, cuando había campañas, se construía la carretera. O sea, pasaba la campaña, no se le gustaba escuchar más de eso. Yo era el director y una vez me fui a ver cómo era la realidad. Es imposible hacer una vía que hay que atravesar un cerro que se llama Gallo Urco, que es un cerro de calizas. Usted está trabajando con el tractor y el cerro está cayendo. Entonces, es imposible. Lo intentó el gobierno del doctor Rodrigo Borja alguna vez y se quedaron enterrados los tractores. Hasta ahora están ahí los cables con los que intentaron sacar la maquinaria. No se han podido, siguen ahí. Entonces, claro, se puede imaginar usted, eso es imposible. Pero además, yo me di cuenta de una cosa, que no era el hecho de que querían acortar el tiempo de Salcedo a Tena, sino buscar algo. sino que se atraviesa el núcleo más importante de la mina de oro que tiene toda la América del Sur. Ahí está la mina más grande de oro, el agua. Y obviamente las 200.000 hectáreas que tiene el parque es lleno de biodiversidad. ¿Y sabe por qué es lleno de biodiversidad? Porque ahí usted sí puede ver un tapir, usted puede estar con las aves, los animales silvestres ahí. Porque como se depredó la parte baja amazónica, los animales silvestres llegaron a esta zona nativa, natural de bosque, como decir, refugiándose. Y por eso es que ella es una zona, un nicho importantísimo, que esperemos que algún día no lo hagan nada, sino solamente seguir pensando que tenemos que defenderlo y un cuidarlo. pulmón tan importante, así como lo defendemos el Yasuní. Sí, por tema tiempo, dos cositas puntuales para irnos a la pausa. ¿Cómo era de niño usted? ¿Travieso, introvertido? ¿Qué pasaba con Mario Andino Escudero de pequeñito? ¿Parecía orador político? Le voy a contar lo que me cuenta mi hermana mayor.
Hay que creerle a la señora. Su hermana mayor se le cree. Dice que yo era un personaje extremadamente inquieto. Así dice, personaje inquieto. Extremadamente inquieto, que cuando íbamos a jugar me querían poner a un lado, porque siempre hacía algo con los que estábamos compartiendo. Siempre pasaba algo que yo les hacía. Entonces dice, tratábamos de ponerte a un lado para que, obviamente, no era agresivo, pero era tan inquieto que me gustaban muchas cosas. Y lo que yo siempre recuerdo era una cosa. Yo tenía mis primas, que eran mis vecinas, mis primos. Y el único que tenía caballos era mi padre. Entonces yo aprendí a montar a caballos desde muy niño, 7 años. Y mis primas me decían, llévanos a montar a caballo. Y yo les decía, no, porque mi padre me ha dicho que no es posible, porque es peligroso. Pero me insistían tanto que yo les hacía montar en el caballo y a 1 cuadra, 2 cuadras, los caballos flotaban y se iban al suelo. Entonces mis tíos iban a reclamar a mi padre, pensaban que yo era el que lo hacía. Entonces sí, pues era cierto que yo hacía esas cosas. Un primo se cayó, recuerdo, yo tuve que llevarle en la silla del caballo 1 hora, porque fue en un viaje, 1 hora, y regresarle donde el padre, porque él era como que iba a morirse. Y tuve que llegarle donde mi tío y decir, le pasó esto a Hernán, de tío. Entonces, claro, él estaba ya mejor, pero eran las cosas que nosotros de niños hacíamos inquietos. Le digo una cosa, Javier, le voy a decir una cosa. Yo no recuerdo que mi padre, aparte de un trompo que me compró, haber recibido los juguetes hechos, comprados. Yo hacía mis propios juguetes. Era tan hábil que yo hacía los trompos voladores, que son diferentes a los trompitos que se le hace bailar. Yo iba al bosque, cogía la madera, le quemaba los cuchillos, hacía el filo, le ponía el clavo. Un tío tenía un horno, yo calentaba la madera para que sea dura. Hacía todo. Hacía mis carros. Y mi padre era comerciante y me llevaba a mí. Yo era un niño, me llevaba y yo veía claramente, por ejemplo, cómo era un tanquero. Y regresaba en la mente y yo le hacía el tanquero de madera. Por eso la destreza de la cartografía. Entonces, la destreza, claro, la motricidad fina que se llama para poder... no, y espacial también, para diferenciar. Entonces, claro, eso fue y claro, después tuve la suerte le digo, David, como estamos hablando en un asunto personal, tuve la suerte de ir, Ricardo, a los Estados Unidos. Y claro, los gringos le ponen el ojo a las personas que dicen, ¿sabe? Pero usted no difería mucho en Estados Unidos, blanquito. Sí, pero bueno, tenía el cabello negro. Claro, y por claro, ahí un poquito. Y decía, me dice el doctor King, que se llama ya gerente, ¿no? Mario, ¿quieres quedarte de maestro? Tú eres tan hábil para hacer los mapas y cosas así, para que enseñes a los alumnos. Yo dije, sí, le voy a decirle no. Y me quedé de profesor. Regresé porque yo ya tenía, no recuerdo cuántos años, pero ya estaba casado. Yo me casé muy joven, apenas de 24 años, se puede imaginar. ¿Por qué me casé a la edad de 24 años? Porque yo desde los 20 ya trabajaba. A los 24 era una persona que ya sabía cómo es de vivir. Y le dije, obviamente, a mi novia, que es ahora mi esposa, vamos a casarnos. Vamos a... Ya. Entonces, mire, la vida es así. Entonces, y claro, regresando al país, estando en el país, tuve la oportunidad de ocupar muchos cargos, muchísimos cargos. En la provincia de Cotopaxi, le voy a decir algunos, pero el que más me gustó, yo fui nombrado por la Cámara Provincial, cuando era alcalde, el vocal de la Federación Deportiva de Cotopaxi. ¿En qué época, año? 2014. Okay. Ese año la federación se elevó de categoría. Me refiero al puesto que tenía como provincia, porque tuvimos, gracias al esfuerzo de los jóvenes deportistas, y obviamente el criterio nuestro de quienes estábamos al frente, de impulsarles, de ayudarles para que ellos puedan. Y por eso es que si yo algún día, como otros de ustedes, llego a ser asambleísta, yo voy a legislar para que los recursos del Estado vayan al deporte, a los jóvenes, pero que no vayan, porque yo he visto, que no vayan con zapatos prestados. Esa es la verdad. En otros países. Sí, es que cuando yo llegué, sucedió eso. Dije, vean,
demos un recurso que está en la ley, demos un recurso a los deportistas de élite. Y sí se les dio, en verdad se les dio. Y claro, le superamos a Manabí, le digo Javier, a Manabí, que tiene 3 veces más el presupuesto que Cotopaxi. Claro, sin lugar a dudas. Estamos compartiendo con Mario Andino Escudero en esta primera parte. Conoceremos algo más de su trabajo, lo que nos está hablando la Federación Deportiva de Cotopaxi. Incluso si hablamos de deporte, ¿qué leyes se piensan fomentar desde ya? Pero primero hacemos un corte comercial y ya venimos con más a Quién Decide Tu Voto. En la Cooperativa Andina seguimos innovando para ti. Ahora puedes pagar tu permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de la Tacunga de manera ágil y segura. Hazlo desde nuestras agencias o en nuestra página web con solo tu número de RUC y muy pronto desde nuestra app móvil, más fácil y rápido. Descubre más en www.cobandina.fin.es. Cooperativa Andina, innovamos para servirte mejor. Muchos dicen que soy parecido a mi papá, que tengo los ojos de mi mamá y la boca de mi tío Daniel, el cabello de mi prima Lorena y que la nariz la heredé de mi abuelita Marta. Solo falta que digan que tengo el cuerpo de mi abuelo José. Pero hay una sola realidad, todos somos únicos. Así como único es el sabor de agua mineral San Felipe con la cantidad justa de burbujas. Y ese sabor natural, que te encanta. Agua mineral San Felipe, única de principio a fin. Conoce más en www.fuentesanfelipe.com. Lavandería Millennium, excelencia en lavado al seco. Ofrece los servicios de lavado de ternos, vestidos, camisas, abrigos, edredones, cobijas, alfombras, muebles y ropa al peso, con entrega inmediata para tu comodidad y ahorro de tiempo. Visítanos en la avenida Rumiñahui y Sánchez de Orellana, sucursales La Tacunga, avenida 2 de Mayo y Salcedo en el Mercado Central. Teléfono 280-4486. Horarios de atención de lunes a sábados de 7 horas a 19 horas 30 y domingos de 9 horas a 16 horas. Grandes promociones todo el año en edredones y termos. La metodología educativa es la clave para motivar a nuestros estudiantes y ayudarlos a aprender. En Grupo Ecuador, como docentes y pedagogos, diseñamos, pensamos y organizamos nuestras clases apoyados en diferentes técnicas y herramientas. Nuestro interés es que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas en un entorno agradable, se sientan a gusto para desempeñarse libremente y cumplan sus metas. Así conseguimos que maestros y estudiantes alcancen los objetivos curriculares, asimilen los contenidos y desarrollen sus capacidades dentro y fuera del aula. Decide tu voto, la emisión de este martes 28 de enero. Contamos con la presencia de Mario Andino Escudero, quien es candidato a la Asamblea por Cotopaxi con Centro Democrático. Y en esta ocasión abordaremos ya un poco más el tema político, su plan de trabajo y también sus propuestas en caso de llegar a una curul en la Asamblea Nacional.
Hoy estamos entendiendo un poquito de su trabajo y algo nos ha contado, bastante interesante experiencia para conocer la parte de los mapas del Ecuador, el tema de salir del país y también en la parte final, ya cuando se inmiscuyó en lo político. Comenzamos en la Federación Deportiva de Cotopaxi, ese gusto tal vez por la política apoyando a los deportistas, o antes ya tuvimos alguna otra participación en cuanto a este sentido. Sí, Javier. En la parte política yo inicié en mis estudios secundarios. Ya era dirigente en el colegio, en Quito. En la universidad yo estuve 7 años en la universidad hasta terminar mi doctorado. Y los 7 años fui presidente del curso y también de la asociación escuela. Siempre fui dirigente. En mi trabajo yo fui presidente de los servidores públicos del Ministerio de Cultura y Ganadería de Pichincha. Y en el Ministerio de Cultura, donde estuve 8 años, fui reelecto por 3 ocasiones presidente nacional de los funcionarios del Ministerio del Ambiente. Entonces, y claro, cuando yo vine a Tungurahua, mis compañeros ya me conocían, sabían quién era. Estuve muy poco tiempo yo en Tungurahua, porque llegó a ser ministro un amigo mío de Barra. Yo estaba preparando unas conferencias y él fue a inaugurar las conferencias en Baños y me dice, ¿qué haces aquí? Entonces le expliqué y después dijo, no, vamos aquí nuevamente, te necesito, y regresé otra vez. Entonces, pero yo he servido, por mi trabajo he servido a diferentes provincias del país. Yo tuve la suerte de trabajar delimitando las áreas protegidas en Amazonía. Yo soy uno de los autores de la zona intangible, de las 900.000 hectáreas que se pusieron para la conservación de la naturaleza en Yasuní. Allí delimitamos algunas reservas, la Cayán de Coca, la Antisana, que la Antisana empieza en Pichincha y termina en la parte baja amazónica, Sumaco, Mapo Galeras, la reserva faunística Cuyareno, y en la reserva Cuyareno hicimos un proyecto de legalización de tierras de todos los dueños que tenían en estos posesionarios de la zona que se dice de amortiguamiento de la reserva. Más de 1.200 escrituras lo dimos a través de un proyecto que lo hicimos. Entonces, esas vivencias a mí me ha hecho, primero, dotar de conocimiento y también ser más humilde. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo vivir en Quito que ir a vivir en el campo, en donde usted no tiene todas las condiciones. Ahora posiblemente por lo menos hay la comunicación, que es fundamental. Pero estoy hablando hace algunos años, algunos par de décadas, no teníamos ni siquiera todavía las antenas, porque celulares ya había, pero usted salía de la ciudad y ya no tenía señal. Sucedía también aquí, si usted tenía dentro de la Tacunga, pero usted salía un poquito de la Tacunga y ya no tenía. En el caso de mi tierra, en el Cantón Sichos, pusimos las antenas repetidoras, pero solamente para la parte pequeña que es la ciudad, pero fuera de ella no había, ahora tenemos. Una cantidad de kilómetros. Sí, y ahora obviamente con el sistema satelital obviamente ya se tiene en todas partes, depende de la compañía, ¿no? Porque hay compañías y compañías también que sí tienen un buen servicio, otras que no lo tienen. Yo me he dado cuenta que CNT, por ejemplo, que es nuestra empresa nacional, tiene cobertura en todo lado. En el campo, porque cuando voy al campo hay señales en CNT, pero las otras se cortan. Estoy yendo en el carro y no hay señal. Y hay en algunos sitios toca parar ahí para si quiere tener alguna comunicación. Hemos visto que su experiencia también en el tema de la dirigencia, la representatividad, se ha reflejado desde su época de estudiante, pero ¿cómo ha sido también ese acercamiento a la política como tal, a trabajar ya con un movimiento o partido político? Sí, de muy joven a mí me invitaron a ser parte de un movimiento, bueno, primero fundé un movimiento pequeño dentro de la universidad, luego ya un movimiento político, hablemos abierto. Tuve una prestación muy corta, no me avergüenzo de decir, yo fui invitado por Rafael Correa, quien fue mi compañero inclusive de trabajo, porque yo fui subsecretario cuando él también fue
ministro de Finanzas entonces, y la situación en cada uno es cada uno, pero él me invitó a ser parte en ese entonces. Le dice compañero, no amigo. Sí, fue compañero. Compañero. Conocidito. Sí, recuerde que él vivió en mi tierra, en Chuchilán. Chuchilán es parroquia del Cantón Sicchos, que alguna vez fue parroquia del Cantón Puquilí. Entonces, fuimos a hacer algunos trabajos porque yo era el subsecretario del gobierno del doctor Alfredo Palacios y él era el secretario de Finanzas del gobierno del doctor Alfredo Palacios. Hubo un paro, recuerdo, en Sucumbíos de Orellana, que se llamaba el paro de la PIB provincial, y fuimos a resolver ese paro con él. Entonces, había una relación mucho más estrecha. Me invitó a ser parte de Alianza País. Yo no fui candidato inclusive ¿Como invitado o ya afiliado? No, como invitado. Y fui candidato del Cantón Sicchos, perdí las elecciones. Candidato a alcalde de Sicchos, perdí las elecciones. Y en las siguientes elecciones, obviamente, había un alcalde, no me voy a dar el nombre por respeto, que entrando por un partido se cambió al partido de Correa y él fue a la reelección. Y yo me fui con otro movimiento y le gané. Pese a que había, recuerden ustedes, en esa época, el aparataje y todo del gobierno y tanta cosa, se regalaba así como sucede en cualquier parte. Y con los gobiernos regalaban hasta tractores. Yo no tenía que regalarlos. Así como ahora, yo no sabo regalar nada, pero tengo una capacidad mayor, con la humildad que tengo, de estar más preparado que los demás. Y así lo decía yo en mi campaña cuando fui alcalde. Pero yo tengo el conocimiento, tengo la capacidad, y lo que les voy a dar es cuando lleguen obras, trabajo, responsabilidad y a desarrollar mi cantón. Así lo hicimos. Entonces, ¿Qué tal le fue en ese periodo? Muy bien. Hice más de 100 obras, pero obras representativas, obras grandes. ¿Había un presupuesto? ¿No había presupuesto? Mire, Javier, es una de las cosas que siempre se quejan. El presupuesto es limitado en todas las instituciones, sea del gobierno central, sea de los gobiernos locales, siempre es limitado. Pero para eso está la capacidad del funcionario, el que está al frente, a la cabeza, para conseguir recursos y hacer acciones. Yo salí a buscar dinero con las amistades, porque ya les cuento que tuve la suerte de viajar y todo eso. Yo llevé hasta el equipo científico del mundo para hacer una investigación en Sicchos. Y ahí, con ellos, logramos que uno de ellos se quede, eran 12. Uno se quedó para apoyarnos el proyecto ícono que es ahora el vino de Mortiño, el último Inca. Fueron mis hijos los que hicieron el diseño y yo puse, en este caso, a la empresa privada canadiense para que les apoye en la capacitación y en recursos. Mire, eso es algo importante, hay que reconocer. También lo hice con la panela, la durada de palo quemado, el tema de la mejor panela está. Sí, de flor de caña, es panela de exportación, se exporta a Europa. Y para exportar, ustedes saben que tienen que tener certificados, no uno, sino varios. Entonces, logramos eso. Pero otra de las cosas importantes en mi periodo fue que, más allá de las grandes obras, yo hice el agua potable, hablemos del agua potable nomás. Ustedes tuvieron problemas aquí en la Tacunga, en esta sequía, en Puquilí, en Salcedo. Sicchos fue el único cantón que no tuvo problemas de agua potable en esta sequía. Puquilí teniendo cuánta agua tuvo problemas. Claro, entonces nunca hubo racionamiento, nunca hubo nada, porque yo dije haciendo un proyecto para larga data. Algunos van a decir, pero es que es pequeñita la población, o cuánta cantidad de gente, ¿depende de eso o no? No depende. Es que verán, si usted tiene un presupuesto, el presupuesto es en función del número de habitantes. Puede ser el cantón pequeño, pero los recursos también son pequeños. Si es un cantón grande, una ciudad grande, los recursos son grandes. Entonces el tamaño de la obra no es en función de que, porque usted recibe los recursos de acuerdo al tamaño de la población. Entonces, claro, y se logró hacer eso. Pero lo más importante es que yo generé empleo con la empresa privada y la empresa pública, generando obras grandes, construyendo obras grandes. Solamente en agua potable trabajaban cada día alrededor de unas 150 personas. Un mercado que ustedes conocen, el mercado 24 de mayo, con gradas eléctricas, con ascensor, dándole un cambio a lo que en el pasado se hacía en la ciudad, porque ya un cantón era una ciudad.
de vender los productos, las hortalizas en el piso, en la vereda, en la calle. No, pues decía, ya somos una ciudad, somos un cantón, por más joven que sea, ya somos. Entonces, un mercado maravilloso, que inclusive parte del mercado, porque Sichos es un poco frío en la noche, la mitad del mercado le hicimos unas canchas para que los jóvenes, yo siempre pensaba en los jóvenes, porque yo fui joven y no tuve la oportunidad sino de jugar pelota en la calle de tierra. Entonces hicimos una cancha cerrada dentro, un coliseo dentro del mercado, que los jóvenes después de las 6 de la tarde van y juegan pelota y ya si llueva no importa si llueva. Entonces, y generé empleo, decía, con la empresa privada, Javier, a Estefanía. Mire, Hidrociclos fue construido por la presión del alcalde que era yo. Yo presioné y ellos decían, pero ¿cómo es justo que un alcalde nos obligue a hacer una obra? Sí, porque ellos decían, si van a seguir aquí, ustedes o construyen o se van. Entonces, sí, porque ya estaban ahí 10 años. Y claro, me enteré porque no habían construido, porque no había ¿cómo se dice? El apoyo de la autoridad. Yo les dije, yo les apoyo, les doy los permisos, pero me construí. Y generamos ahí alrededor de 190 espacios de trabajo para la gente, ahí sí todos, jóvenes y adultos. Y para todo el mundo, los transportistas. Mire que era una dinámica tan hermosa de Sichos, que teníamos el colegio municipal. Los buses llegaban en la mañana y toda la dinámica es hermosa porque una ciudad tenga mucha gente. Llegaban los buses a la una, todos los chicos salían, los buses de los Sichos las mañanas, en los buses al trabajo. Una dinámica económica terrible y fundamental. ¿Por qué estoy contando esto? Porque hoy la gente ya no está. La gente se fue, migró. Y qué pena, porque muchos de estos jóvenes son hasta familiares míos. Yo en las redes y les veo, no están felices, están sufriendo, porque en los Estados Unidos no hay trabajo. Y cuando tienen unas pocas horas, efectivamente, es un trabajo muy difícil, sacrificado en los climas extremos que son los países con estaciones. Señor candidato, tomando en cuenta esta experiencia que usted nos cuenta al frente de diferentes cargos públicos, sobre todo en el tema de la alcaldía, nos mencionaba que usted les manifestaba a los votantes que tienen la experiencia y los conocimientos para estar al frente de la alcaldía. ¿Qué pasa ahora con la Asamblea Nacional? ¿Tiene los conocimientos y considera que es importante que quien postule a un cargo en la Asamblea Nacional tenga por lo menos los conocimientos básicos para asumir una función de este tipo y también la representatividad de Cotopaxi en el ámbito legislativo? Sí, Estefanía, porque le voy a decir por qué. Cuando usted es alcalde, es consejero provincial. Y el consejero provincial, ¿qué hace? Legisla y fiscaliza, pero hay que hacer bien el trabajo. Legisla a través de las ordenanzas que emite la prefectura. Las ordenanzas permiten, por ejemplo, recuerdo una de ellas, la ordenanza de buen uso de las vías. Es prohibido en Cotopaxi, aunque lo hacen, por ejemplo, hacer los de velocidades sin autorización del ente competente. Está en la ordenanza, pero se hace, porque lamentablemente no hay el control necesario. Y claro, entonces legislamos al interior de la Cámara Provincial, fiscalizamos. Yo fiscalicé, en los 5 años que estuve en consejo, fiscalicé. Es que también fiscalizar no significa decir que te estás robando. Fiscalizar también es hacer que se enderecen las cosas que muchas de las veces no es la autoridad, sino los técnicos que están haciendo malas cosas. Por ejemplo, un proceso. No puede ser que un proceso se caiga 4, 5, 6 veces. ¿Qué significa? Algo pasa. Algo está pasando, ¿no es cierto? Entonces, fiscalizarse, seguramente ese funcionario no está haciendo bien las cosas. Pero usted como consejero no puede decir, sáquele, no, es prohibido. Pero la autoridad ya se pone pilas y dice, sí, pues, algo está sucediendo en esa unidad, en ese departamento, o en esa gestión que se llama en el caso de la prefectura. Entonces, fiscalizamos. Hoy estamos yendo, con esa misma experiencia, a fiscalizar y obviamente a legislar a la Asamblea Nacional. Un nivel mucho más arriba, obviamente. Pero hay que decir una cosa. Muchas veces se confunde, dicen los asambleístas solo tienen que fiscalizar y solo tienen que legislar. Hay más de 20 funciones para los asambleístas. Voy a dar una adicional de lo que acabamos de hablar. Por ejemplo, la aprobación del presupuesto del Estado. Tienen que ser asambleístas.
Pero eso es parte de la fiscalización también. No. ¿O está dentro o no? No, es la fiscalización es otra cosa. Fiscalizarles al ministro que hizo mal alguna cosa, como ustedes han visto ahora lo que ha sucedido. Pues al final en el presupuesto poco pueden tener interacción los asambleístas, porque el que decide es el presidente y... No, el presidente tiene que mandar a aprobar. Por eso. Pero ahí tiene que el asambleísta o los asambleístas tienen que ir a defender los presupuestos de su provincia. Claro. ¿Por qué nos quejamos? Al alcalde, al prefecto le decimos, no hay obra acá, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque quienes tienen que defender el presupuesto de la provincia, no es, pues, eso hay que sacarse de la cabeza, no es que está defendiendo el presupuesto del alcalde o del prefecto, no. Pero si no es de la línea política, No. unos dicen quite, le debe al otro. Es que está mal concebido eso. Es el recurso para servir a los ciudadanos, en este caso de Cotopaxi. Entonces yo voy a eso, a defender los recursos. ¿Para que haya buenas vías? Para que haya riego, para que haya alcantarillado, para que haya agua potable, lo suficiente. Y obviamente también conversando con Jimmy Jairala, que es el candidato a la presidencia de la República, conversamos de dos proyectos que vamos a conversar más adelante, de Cotopaxi, que son fundamentales. Eso no tengo que hacerlo yo, pero yo tengo que legislar para que fluyan los recursos y las autorizaciones desde la Asamblea Nacional. Y vamos a conversar de eso también. ¿En qué otros aspectos también está versado su trabajo, estimado candidato? Nos menciona las vías, nos menciona también el tema de la productividad. ¿Qué otros ejes se han tomado en cuenta para armar las propuestas de candidatura para las internas? Las propuestas de nuestro equipo de trabajo, de los 8 candidatos de la lista 1 del Centro Democrático, fue nacida desde la base, desde el campo. Me refiero, cuando hablo del campo, me refiero campo y ciudad, de la necesidad de la gente. Y una de las necesidades urgentes es, por ejemplo, la ley de soberanía alimentaria. Si bien es cierto, en el campo se produce, quien consume es la ciudad. Y si no producimos, no hay que comer. Y si no hay que vender, igual no tenemos los recursos para producir. Entonces, es necesario, porque está ligado a esta ley, una de las leyes. Otra importantísima que se aprobó, yo soy parte de una organización que se llama Green Ecuador, es una ONG que peleamos, luchamos muchos años. ¿Para qué? Para que el Ecuador sea parte también de los otros países que venden la captura de carbono, del oxígeno. Y claro, esto hay que explicarles porque es algo nuevo. ¿Sí? Es algo nuevo. Me tomó en curva. ¿Sí? Le digo que es algo nuevo. Entonces, nosotros hicimos el proyecto, esta organización y varias organizaciones ambientalistas, para que el Ecuador, porque Argentina lo vende, Perú lo vende y Colombia lo vende. Venta de oxígeno. Venta de oxígeno, que es a través de la captura de carbono, que es lo que la planta, ¿sabe?, emite. Recibe, procesa a través de la fotosíntesis y devuelve el oxígeno limpio. Los países contaminantes, que saben cuáles son, hay una lista enorme en el mundo, a través de los convenios internacionales que se dieron hace muchos años atrás, décadas atrás, tienen la obligación de limpiar el planeta. ¿Y cómo pueden limpiar el planeta? Es obviamente comprando a los que producimos esa calidad de aire que es el carbono. Entonces, hicimos nosotros, llevamos a la asamblea, aprobaron por suerte, aprobaron el tema y después en este gobierno se vetó. ¿En este gobierno o desde el anterior? En este periodo, en esta mitad de gobierno. Sí, Ya. se vetó totalmente. Y claro, la pregunta era, porque nosotros hasta festejamos, decíamos, qué hermoso el país guiado, ¿qué está pasando? ¿Sabe cuánto dejamos de percibir? 3.500 millones de dólares por año. Y a eso va Mario Andino Escudero, a retomar ese proyecto. Y obviamente, una vez que la ley dice que hay que esperar que transcurra un año para volver a retomar. Pero ya en abril, como seguramente habrá segunda vuelta, en abril ya casi prácticamente vamos a se acaba el año y volveremos a retomar. ¿Para qué? Para que el Ecuador sea parte. ¿Por qué le voy a decir una cosa, Estefan? La venta de carbono es tan elemental porque genera empleo. ¿Qué es lo que más hace falta a nosotros los ecuatorianos? Empleo. Porque el Estado como tal
tiene las áreas protegidas, el bosque, las áreas protegidas, y vende. El finquero, el dueño del bosque, vende. Las comunidades que tienen los páramos, venden. Reciben los recursos. El bosque primario hay una tabla, lo más alto es $300 por hectárea, por año, y obviamente de ahí se hace lo que se llama el canje de la deuda. Una parte es para el canje de la deuda, porque la deuda externa de nuestro país está cerca de los $100 millones. Estimado candidato, le voy a cortar ahí porque ya es momento de hacer nuestra siguiente pausa comercial y hemos escuchado ya un poco de las propuestas que se han planteado para la Asamblea Nacional. Así que sigue en sintonía de Decide tu Voto, que nosotros ya continuamos con más. En la Cooperativa Andina seguimos innovando para ti. Ahora puedes pagar tu permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de la Tacunga de manera ágil y segura. Hazlo desde nuestras agencias o en nuestra página web con solo tu número de RUC y muy pronto desde nuestra app móvil, más fácil y rápido. Descubre más en www.cobandina.fin.es. Cooperativa Andina, innovamos para servirte mejor. Muchos dicen que soy parecido a mi papá, que tengo los ojos de mi mamá y la boca de mi tío Daniel, el cabello de mi prima Lorena y que la nariz la heredé de mi abuelita Marta. Solo falta que digan que tengo el cuerpo de mi abuelo José. Pero hay una sola realidad, todos somos únicos. Así como único es el sabor de agua mineral San Felipe con la cantidad justa de burbujas. Y ese sabor natural, que te encanta. Agua mineral San Felipe, única de principio a fin. Conoce más en www.fuentesanfelipe.com. Lavandería Millennium, excelencia en lavado al seco. Ofrece los servicios de lavado de ternos, vestidos, camisas, abrigos, edredones, cobijas, alfombras, muebles y ropa al peso, con entrega inmediata para tu comodidad y ahorro de tiempo. Visítanos en la avenida Rumiñahui y Sánchez de Orellana, sucursales La Tacunga, avenida 2 de Mayo y Salcedo en el Mercado Central. Teléfono 280-4486. Horarios de atención de lunes a sábados de 7 horas a 19 horas 30 y domingos de 9 horas a 16 horas. Grandes promociones todo el año en edredones y ternos. La metodología educativa es la clave para motivar a nuestros estudiantes y ayudarlos a aprender. En Grupo Ecuador, como docentes y pedagogos, diseñamos, pensamos y organizamos nuestras clases apoyados en diferentes técnicas y herramientas. Nuestro interés es que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas en un entorno agradable, se sientan a gusto para desempeñarse libremente y cumplan sus metas. Así conseguimos que maestros y estudiantes alcancen los objetivos curriculares, asimilen los contenidos y desarrollen sus capacidades dentro y fuera del aula. Vamos a continuar con todos ustedes, gracias por acompañarnos. Les recordamos que estamos en esta señal de cadena provincial, gracias a todos los medios de comunicación aliados en los 7 cantones
de la provincia de Cotopaxi. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes que se están informando, se están nutriendo de manera responsable para que este 9 de febrero podamos elegir de la mejor manera. Estamos hoy con el candidato a la Asamblea por Centro Democrático, lista número 1, el señor Mario Andino Escudero. Me quedo con la inquietud con la que salíamos en la parte final, esto de vender oxígeno, esto de poder llegar a canjear la deuda. ¿Qué es lo que puede hacer un asambleísta ahí? ¿Cómo es que se puede llegar a eso? Si hoy necesita plata el Estado y estaba percibiendo plata por esto, que no nos cuesta prácticamente nada más que conservar nuestros recursos, ¿por qué anularlo? ¿Por qué suspenderlo? Mire Javier, existe una ley que es el Código Orgánico Ambiental. Esta es una ley donde está toda la parte de biodiversidad, de áreas protegidas, de la parte ambiental, cuando usted, todo lo que tiene que ver con el tema de contaminación, todo, un código muy amplio, hay como 6 tomos. Pero faltaba esto que es la captura de carbono. Entonces, con el equipo que trabajamos, fuimos hasta la asamblea para decir, hay que reformar, porque a eso también hay que ir, a reformar las leyes. Vamos a hacer una reforma al Código del Ambiente. ¿Para qué? Para incluir algunos artículos respecto de la captura de carbono, venta y canje. La venta ya hemos dicho cómo se vende, pero el canje viene así, de un porcentaje que recibe de la venta de carbono, se asigna, porque así dice la ley, se asigna un porcentaje para el canje de la deuda externa. Es decir, vamos a pagar, no es mucho, pero es importante porque la deuda del Ecuador es impagable. Es impagable. Ayuda. Llegue quien llegue, sea quien sea, el mandatario, es imposible que llegue a pagar la deuda externa. No hay cómo, no hay forma, porque los recursos que tenemos para pagar no es posible. Pero esa es la gran oportunidad, porque de ese porcentaje de los 3.500 millones anuales, hay un porcentaje que se dedica al canje. Es decir, yo tengo una deuda con usted como país, ¿no es cierto? Le voy a pagar, primero le voy a vender el oxígeno, pero de esa venta también una parte voy a canjear con la deuda que tengo con usted. Porque muchos están hablando de la moratoria, del pago de la deuda, etcétera, etcétera. Esa es también una forma de pago. Y pero usted decía, pero es legislar, claro. Cuando estamos hablando de la reforma del Código Ambiental, estamos hablando de legislar, para que se incluyan los artículos en esta ley que es el Código Orgánico del Ambiente. Entonces, una vez hecho la ley, ¿quién tiene que realmente asumir? Es el mandatario. No sabemos por qué se vetó, pero para eso estamos. Vamos a la asamblea para volver a insistir. Y si es que es con otro mandatario, por supuesto, si el país lo que necesita es recursos. ¿Sabe sobre esto Jimmy Jairala? Por supuesto. Yo estuve con Jimmy Jairala y con nuestros amigos del Centro Democrático. ¿Qué dice sobre de una reunión aquí en la ciudad de Atacunga, en el barrio de Belisario Quevedo? Ahí conversamos de eso. Y a él le encantó. Dijo, claro, ¿por qué no? Vamos a trabajar y vamos a hacerlo. Vamos a poner una de las cosas importantísimas. Ya está hecho el plan, obviamente, pero el plan no está hecho en piedra. Claro. Hay que entrar en ese proceso, como hay otros asuntos que también yo le conversé y que vamos también a desarrollar con Jimmy Jairala. Entonces, una de las cosas fundamentales que le decía es que a través de ello generamos empleo, incorporamos a la gente que necesita los recursos, porque si yo tengo 50 hectáreas, de las cuales me han sobrado 20 de bosque, ahí tengo un ingreso, 20 multiplicado por 300, ¿sí? Y para ir a medir necesita gente, necesita jóvenes profesionales para que vayan a medir, no solamente el tema de medir el área, sino la calidad del bosque para poner el valor que se necesita. Entonces eso genera empleo, miles de empleos, que es lo que necesitamos en nuestro país. Y obviamente le decía también Javier que dentro de mi plan para ir a trabajar en la asamblea
incorporé una aspiración que yo en el gobierno anterior ya lo había hecho en calidad de viceprefecto. Antes de pasar al gobierno anterior, que no se me vaya la pregunta, usted me dijo que con esta ley que suspendieron se perdieron algunos empleos, se fueron algunos empleos, o si recuperamos la ley generaremos nuevos. Generamos nuevos empleos, porque y por la suspensión no se lo que le perdió. decía, al no aprobar, decir, bueno, este rato no tenemos ni un empleo ni recursos, porque no se ha aprobado la ley. Pero por no aprobar una ley, también se deja de percibir 3.500 millones de dólares por no aprobar una ley, se puede imaginar. Es como decir, no quiero sacar un barril más de petróleo, deja de percibir recursos. ¿De dónde cojo plata? Pero sí, en cambio, la sociedad dice, yo quiero escuela de calidad, profesores de calidad, quiero recursos para mi provincia, etcétera, etcétera. Pero me opongo a ciertas extracciones, como el caso del petróleo. Entonces, por un lado pedimos, pero por otro lado decimos, no hay que topar eso. Entonces, somos incoherentes en ese sentido. Entonces hay que ir valorando. Yo decía en algún momento, hay que hacer una zonificación al país. Zonificar significa decir, este espacio tiene la vocación para hacer ganadería y hay que hacer ganadería, porque esa es la vocación del suelo. Este espacio es para tener bosque nativo, hay que preservar. Este espacio es para tener páramo, hay que conservar. Voy a hacer un poco necesito hacer papas. No va a hacer papas en donde no hay que hacer papas, tiene que hacer donde el clima, el suelo. Yo entiendo su punto y ahí voy a ser extremista. ¿Qué pasa con las personas que en cambio van a ir a la Constitución y dicen que tienen la libertad de ponerse un negocio, un local que es libre de él también defender el empleo, la salud, la vida, y quiere hacerlo? Estarían coartándole también su oportunidad si zonificamos. No. Me gusta esa opción, le digo, soy sincero, le entiendo, pero en la Constitución también defienden este tipo de personas que exageran. Pero es que no le estamos quitando, porque usted hace por cultura, por necesidad y por costumbre. Hablemos en el campo. Es difícil que una persona deje de ser ganadero para ser agricultor. Le voy a decir por qué. Porque tendría que vender todas sus vacas, cambiar el uso del suelo, ya no tener potreros para meter tractores y hacer agricultura. ¿No es cierto? No es tan fácil. Podríamos decir, pero culturalmente yo soy ganadero, pues yo no aprendí a sembrar papas. Y entonces hago lo que sé hacer y hacer bien. Entonces, mire, la zonificación, voy a poner un ejemplo clarito. Estamos en la Tacuba. Usted sale por la E35 a Salache y ve unos campos verdes de ganadería. ¿Sí? Tradicionalmente se ha hecho la ganadería en Salache. Y sigue siendo ganadería y seguirá siendo, si es que, obviamente, el proceso urbano no llega a la zona y se acaba. Todo el espacio verde. Todo el espacio verde. Entonces, la zonificación, ¿qué va a decir? Señores, estas son las zonas de producción de leche. No se puede agarrar y parcelar, aunque usted dice, la Constitución dice me da opción de vender, claro, pero hay que hacer un análisis. Tengo derecho a una buena vivienda, entonces yo quiero hacer mi casa. Sí, pero vamos a hacer, ¿no es cierto?, la zonificación, decir, sí señor, con todo gusto, pero veamos en qué parte es lo posible para hacer la parte urbana, no la parte que estamos produciendo para alimentar. Bueno. Ahí viene la soberanía alimentaria, hay que cuidar el suelo de producción, porque ¿qué tal si terminamos haciendo todo cemento? ¿De dónde? Nos tocará comprar. Como los países que compran todo exportan todo exportan. O más bien importan. Sí, claro, todo compran de afuera. Exacto. Entonces, nosotros tenemos yo decía, el Ecuador es un país bendecido, porque tiene la posibilidad de tener todo durante todo el año. ¿Hay otro país en el mundo? No. Nosotros tenemos todo. Todos los climas. Ahí tenemos todo a la mano de la tienda, en la esquinita o algo. Una de las preguntas que más nos hacen en este momento en línea es, ¿hay propuestas para el empleo desde el señor Manuel Escudero? Por supuesto. Y muchas propuestas son dirigidas al empleo joven. Porque yo voy a defender a los jóvenes.
porque mi experiencia de lo que ya viví, quiero que los jóvenes no vivan posiblemente lo que yo tuve que pasar. Mire, el país tiene graves problemas, crisis de este momento, pero hay que crear empleo para los jóvenes, para que no migren del campo y de la ciudad. Alguien me preguntó una cosa y le decía, sí, hay que defender las cosas buenas, pero obviamente analizando, ¿cierto? Los jóvenes necesitan trabajar, pero voy a reformar una ley que es tan absurda, que para que usted vaya a trabajar le piden 2 años de experiencia. Usted acaba de egresar, salir de la universidad. A todos. Le piden 2 años de experiencia. Entonces, ¿cómo un joven puede ingresar a ser activo laboral si le piden 2 años de experiencia? Tendrá que mentir, sacar un certificado. No estamos para eso. El país tiene que cambiar en base a su realidad. Si la empresa necesita, el Estado necesita crear que los jóvenes tengan trabajo, hay que reformar la ley. Y vamos a reformar esa ley, que no haya como requisito para ocupar su primer cargo, su primer trabajo, la experiencia que piden ahora. Oye, todas las alternativas como que las pasantías o los proyectos, las tesis sean tomadas como parte de... Por supuesto, también. Dentro de la ley va eso. Su experiencia es el construir su tesis, su monografía. Para graduarse son 2 años de y la experiencia además que tiene usted, porque hace prácticas. No es que en la universidad usted sale del aula y a la calle a trabajar. Usted hace prácticas. Todo el tiempo está haciendo prácticas. Horas de prácticas extracurriculares que se llaman. Claro. Todo tiene que tomarse en cuenta. Para eso vamos a legislar. Para que los jóvenes salgan y tengan... Porque yo me he dado cuenta con mis hijos. Salen, mi hijo tuvo 1 año y medio sin trabajo. Tuvo que emigrar a estudiar. Y cuando regresó con maestría, todavía no tenía trabajo. Claro, es difícil. No había trabajo. Y eso que hablamos solamente para la gente que entra a las universidades, pero también para esa ley que usted me dice, ellos tendrían que estar estudiando en la universidad, pero ¿qué pasa con los que no tienen esa garantía de educación superior, los que no están estudiando, los que están sin opción de entrar a la universidad? ¿Cómo garantizamos el empleo para ellos? Mire, el empleo es claro. Usted sabe muy bien que si usted hace proyectos grandes, como ya hemos dicho, en el campo, el joven puede trabajar, pues. Pero para eso hay que ir a pensar en, por ejemplo, reformar la ley financiera. Le voy a decir por qué. Usted dice, voy a hacer un emprendimiento como joven. No es de la universidad, es de un joven que no ha ido a la universidad. Voy a hacer un emprendimiento, voy a hacer un crédito para hacer mi emprendimiento. Hablemos de cualquiera, que sea artesanía, sea transporte, producción agrícola, pecuaria, lo que sea. Va al banco, porque no tiene dinero, va al banco, présteme para hacer eso, para hacer mi emprendimiento. Quiebran, porque 6 de cada 10 quiebran. Quebrar una cosa, no ganar es otra cosa. Los otros, de los 4 que sobran, no ganan tampoco. ¿Por qué? Porque usted tiene que pagar un interés del 17 hasta el 28%. Entonces usted no puede trabajar para la cooperativa o para el banco. No ha ganado, quiebra. Entonces, dentro del plan de trabajo de Jimmy Jaidala, y vamos a legislar esto, es que nosotros estamos pensando en invitar a la banca internacional. La banca internacional tiene el 2%, o máximo el 3%, porque es dólares. Sí. Es dólares. Usted entre en las páginas de los bancos de cualquiera, Estados Unidos, donde usted quiera. Es 2% o máximo 3%. Con esos intereses sí se puede salir adelante y el joven emprendedor puede salir adelante. Pero para eso hay que legislar, hay que preparar para que, obviamente, el joven, ya con la ley clara, como se suele decir, con las reglas claras, él pueda ya emprender y pueda ganar para poder sobrevivir. Es que esa es la verdad, esa es la realidad. Nuestro país entró a la organización hace 25 años, todos sabemos. Pero hubo un problema que recién ahora estoy diciendo yo. Nos dolarizamos, pero con el valor nominal de interés del Sucre, porque ahí se pagaba pues, 18, 19, 20,
sucres de interés anual. Pero nos quedamos con ese valor nominal de interés y no le cambiamos al valor del dólar, que debíamos decir, y el interés será del 2 al 3% máximo. Y seguimos 25 años. ¿Y es de difícil esto o solo con una reforma es posible? ¿Por qué no se lo ha hecho si es que es, como usted me dice, que suena un poco sencillo? Javier, no es tan sencillo, pero le voy a decir una cosa, lo que le falta a nuestro país. A nuestro país le falta políticas de Estado, no políticas de gobierno. Porque las políticas de gobierno son el criterio de quien llega y busca la manera de decir, yo voy a hacer de esta manera. Hasta hay casos. No me gusta esta obra de tal X que hizo. Ahí dejemos que se pierda. Se pierde el dinero nuestro, de los ecuatorianos. No es que están dejando la obra porque no me gustó. Estamos perdiendo la obra, el dinero de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque es política de gobierno. No voy a concluir esta obra. ¿Por qué? Porque soy contrario político de otra línea política. ¿Quién pierde? El país, nosotros, los ecuatorianos. Entonces hay que entrar en un proceso profundo de lo que es prácticamente políticas de Estado. Una política de Estado le garantiza a usted que llegue quien llegue de la ideología que llegue, tiene que terminar, tiene que trabajar y tiene que concluir la obra y la política, seguir una política, obviamente, porque mire, usted sabe muy bien, porque usted es un joven muy ilustrado en el tema. En los Estados Unidos ¿quién llega? Los republicanos o los demócratas, pero la situación continúa pues porque ellos ya tienen una política de Estado. No va a decir, pues, mire, yo no voy a hacer lo que él hizo, o voy a poner a un lado, descartar. No. Es política de Estado y eso hay que hacer, hay que trabajar. Para eso hay que llegar. Vamos nosotros a hacer un pequeño corte comercial. Nos quedan algunas dudas en el tema y viene Steffi a hacerlo en la siguiente parte de igual manera. Para tener el contexto ya ciudadano, la pregunta de ustedes, mis queridos amigos que están en calle, que sienten las necesidades, que quieren expresar este sentimiento con los que hoy nos acompañan como candidatos a la Asamblea Nacional. La conexión ciudadana. El ciudadano le pregunta a nuestro candidato en este segmento que viene a continuación. Mientras tanto, usted sigue interactuando con nosotros, que es un gusto compartir en más de 30 medios de comunicación para toda la provincia de Cotopaxi, llegando en esta cadena provincial. Ya venimos. En la Cooperativa Andina seguimos innovando para ti. Ahora puedes pagar tu permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de la Tacunga de manera ágil y segura. Hazlo desde nuestras agencias o en nuestra página web con solo tu número de RUC y muy pronto desde nuestra app móvil, más fácil y rápido. Descubre más en www.cobandina.fin.es. Cooperativa Andina, innovamos para servirte mejor. Muchos dicen que soy parecido a mi papá, que tengo los ojos de mi mamá y la boca de mi tío Daniel, el cabello de mi prima Lorena y que la nariz la heredé de mi abuelita Marta. Solo falta que digan que tengo el cuerpo de mi abuelo José. Pero hay una sola realidad, todos somos únicos. Así como único es el sabor de agua mineral San Felipe con la cantidad justa de burbujas. Y ese sabor natural, que te encanta. Agua mineral San Felipe, única de principio a fin. Conoce más en www.fuentesanfelipe.com. Lavandería Millennium, excelencia en lavado al seco. Ofrece los servicios de lavado de ternos, vestidos, camisas, abrigos, edredones, cobijas, alfombras, muebles y ropa al peso, con entrega inmediata para tu comodidad y ahorro de tiempo. Visítanos en la avenida Rumiñahui y Sánchez de Orellana, sucursales La Tacunga, avenida 2 de Mayo y Salcedo en el Mercado Central. Teléfono 280-4486. Horarios de atención de lunes a sábados de 7 horas a 19 horas 30 y domingos de 9 horas a 16 horas. Grandes promociones todo el año en edredones y termos. La metodología educativa es la clave para motivar a nuestros estudiantes y ayudarlos a aprender. En Grupo Ecuador, como docentes y pedagogos, diseñamos, pensamos y organizamos nuestras clases apoyados en diferentes técnicas y herramientas.
Nuestro interés es que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas en un entorno agradable, se sientan a gusto para desempeñarse libremente y cumplan sus metas. Así conseguimos que maestros y estudiantes alcancen los objetivos curriculares, asimilen los contenidos y desarrollen sus capacidades dentro y fuera del aula. Nosotros estamos de regreso con más información aquí en su programa Decide tu voto, un programa orientado precisamente a informar y ese voto sea el reflejo del conocimiento que se comparte aquí en las elecciones del próximo 9 de febrero. En esta ocasión compartimos con Mario Andino Escudero, quien es candidato a la Asamblea por Cotopaxi con Centro Democrático. Hemos ya abordado un poco el tema de sus propuestas, su plan de trabajo, y en el anterior bloque nos mencionaba que una de sus propuestas es precisamente reducir la tasa de interés, y nos mencionaba y argumentaba que esta tasa que actualmente pagamos los ecuatorianos está ligada a cómo era en el tiempo de los sucres. Con esto, estimado candidato, nos quiere decir que la tasa de interés debe ir de acuerdo al contexto económico del país. De acuerdo a la moneda. De acuerdo a la moneda. Nosotros tenemos el dólar y los intereses como tal deben ser al dólar. En todo el mundo, donde se utiliza como moneda el dólar, usted va a darse cuenta que el interés es del 2% anual. En Ecuador, si bien es cierto, estamos dolarizados, mucha de la gente dice, si no hubiera habido el dólar, no hubiéramos tenido las condiciones que tenemos, económicas me refiero. Puede ser, pero hasta que llegó el momento en donde la gente por necesidad tiene que acudir al banco para poder desarrollar y producir, y obviamente, por el bienestar económico. Ahí caímos nosotros ya en el tema de los intereses usureros que se llaman. Porque a usted le prestan para un emprendimiento hasta el 28%, 17, 18, 19, 20, 23 y hasta el 28% de interés. Es imposible trabajar para pagar ese interés. Claro, lo decía, porque el interés cuando entramos en el tema del dólar, se quedó con el interés del sucre. Es el valor nominal del 2021 era en sucres. Pero al entrar al dólar teníamos que también fijar que el interés sea en dólares, es decir, al 2% o máximo 3%. La legislación ecuatoriana, obviamente, lo que va a permitir es que nosotros debemos, a través del gobierno, legislar para que puedan ingresar los bancos internacionales que quieran invertir acá en el Ecuador, que quieran venir a trabajar en el Ecuador. Es verdad una cosa que es fundamental decir también, el riesgo país del Ecuador es muy alto y es por eso que las empresas, en vez de venir, más bien quieren irse. Se están yendo. Es cierto, pero no debemos pensar todo el tiempo que esa va a ser la realidad del Ecuador, porque con un cambio de gobierno habrá la posibilidad de invitar a la banca internacional para que ellos, sin toparles, sin ofenderles a la banca nuestra, ellos vengan y den los créditos.
Los otros, obviamente, al haber competencia, tendrán que bajar sus intereses. Necesariamente tendrán. Habrá que hacer la normativa, es decir, habrá que legislar para que eso suceda, porque todo es bajo norma. Entonces, y eso es fundamental. Pero allá tenemos que caminar. Porque ¿qué país podemos decir vamos a desarrollarnos? Es imposible, con intereses a ese nivel es imposible desarrollar. Usted puede ponerse una panadería, como ejemplo, con un interés del 28%, imposible. Señor candidato, con el tema del contexto me refería al contexto económico como tal, porque antes con $1, según me ha contado mi madre, antes con $1 se compraba el pan, se compraba la leche, se compraban los huevos y se compraba para el desayuno. Ahora con $1 no se alcanza. No lleva ni el pan. Entonces, ¿quién accede a estos créditos, la tasa de interés? La rentabilidad del negocio no es la misma que hace 20 años. Exactamente. Hace 25 años, cuando empezamos la dolarización, había lo que se dice la moneda fuerte. El dólar era fuerte. El dólar era fuerte. Tenía un valor mucho más alto que el de ahora. Está devaluado. Mirá, está loco, pero es la verdad. Usted con $1 podía tranquilamente comprar la leche y el pan. Hoy no compra ni el pan ni la leche. O compra el pan o la leche. O compra el pan o compra la leche, porque si usted compra la leche en funda, le alcanza para 1 litro de leche. Pero si quiere comprar el cartón, ya no le alcanza. Cuesta más de $1. Le digo porque soy productor de leche y a nosotros nos pagan a pie de finca 49 centavos. Y en la tienda cuesta en la funda $1. Entonces, esa es una realidad. Es una realidad. Pero nosotros los ecuatorianos, si bien es cierto, tenemos el dólar, alguien ha dicho que hay que salirse del dólar, sería también el acabose, porque de alguna manera el dólar es una moneda que es estable, digamos, en el sentido de manejar una economía. Y claro, pero hay que trabajar en otra realidad. Muchas de las veces, yo digo porque yo migré cuando era en Sucre, yo ganaba en dólares, y cuando venía, traía $10 y cambiaba acá. Era un montón de plata. Un montón de plata, porque ese entonces era, por decirle, recuerdo, $1.000, creo que era como 20 millones de sucres, algo así. Entonces, era otra realidad, Entonces ahí sí era un privilegio migrar, porque cuando usted regresaba, ¿verdad?, con mucho dinero de nuestra moneda, hoy no. Entonces, esa es la verdad. Le decía también que en mi aspiración asambleísta, les pedí que me pasen el celular por una realidad que me pasó el día viernes nomás. Usted es un asambleísta y va a ser asambleísta, tiene que ir a defender los derechos de los ciudadanos. Yo fui porque mi hijo tiene un plan de $18 y es mi mismo plan que tengo de $28. Y me dijo, anda. Diferente operadora. La misma operadora. Anda, dile que te bajen porque tiene los mismos servicios. Entonces yo me fui, me acerqué y la persona, el joven que me atendió, muy amable, dijo, sí, con todo gusto, señor. Pero usted para poder cambiar de plan tiene que pagar una tasa de $15.52. ¿A razón de qué? Porque a eso vamos los legisladores, a fiscalizar los famosos contratos con las operadoras internacionales, a fiscalizar. ¿Por qué? El joven me dice, le digo, yo no voy a hacer eso otra vez, pero aquí está usted mismo afirmado cuando firmó el plan. Digo, ¿me puede imprimir? Sí. Y me da, y estaba, perdón que le voy a coger el libro, estaba en una parte baja, bajo la línea, unas letras tan diminutas que no podía leer. Dice, pero aquí está, mire, pero usted tiene una lupa para poder leer. Entonces vamos a legislar ¿para qué? Para que cualquier negocio que se haga, cuando usted va a comprar un plan, la ley diga que todas las letras tienen que ser de un tamaño legible para todos y para que no nos confundan. Claro, de hecho, es una trampita, pero yo mismo firmé, pues. Entonces, claro, el momento que tengo que ya coger mi nuevo plan, tengo que pagar.
esta tasa de 15.52 y como ahora es prepago, como ya estoy consumiendo, tengo que pagar los $28 más el interés, $30 cuando termine el mes, y ahí tengo que pagar por adelantado el nuevo plan de $18. Sumado todo eso. Entonces, yo siempre, después que me pasó esto, dije, yo voy a defender sobre todo a los jóvenes, porque los jóvenes, usted decía una frase correcta, es la extensión del brazo del celular. Y es la verdad, porque es el instrumento con el que se trabaja, con el que se estudia. Es parte de nuestra vida, el celular. Y no voy a permitir, cuando yo llegue, que se extorsione, porque eso es una extorsión, más allá que afirmado, porque la verdad es que un servicio tiene que tener las reglas claras. Y vamos a eso, a fiscalizar. Yo no puedo fiscalizar a la empresa, ni tampoco al hotel, que es digamos, la institución nuestra. No, pero sí, pues, al que esté manejando o el que manejó el contrato, que es nuestro representante, hay que fiscalizar. Muy interesante las propuestas que ha compartido con nosotros esta noche Mario Andino, quien es candidato a la Asamblea por Centro Democrático. A continuación, vamos ya con las preguntas que han hecho ciudadanos alrededor de la provincia. ¿Qué planes tienen para controlar la inseguridad aquí en el Cantón Latacunga? Que socialicen, la gente necesitamos socializar. De pronto aquí los votos se están direccionando solo en base al odio, en base a TikToks. Lo que queremos es, y ojalá puedan hacer un taller serio, un foro entre todos los candidatos y plantearles sobre todo el tema que más nos atañe aquí a los ciudadanos, que es la inseguridad que hoy estamos viviendo en Latacunga, en Cotopaxi y en el país entero. ¿Qué políticas plantearían en la Asamblea para tratar de corregir este serio problema que nos está afectando? Efectivamente, la pregunta que hace el ciudadano es una de las preguntas que tenemos que abordar como candidatos y cuando seamos asambleístas, en el caso de Mario Andino Escudero. Pero tengo que decir una cosa: nosotros vamos a legislar, a hacer leyes. Las leyes son generales para el país, no puede haber una ley exclusiva para el Cantón Latacunga, como ha dicho el señor que hace la pregunta. El Cantón Latacunga está regido por la alcaldía, es decir, el espacio territorial es el municipio, y ahí tienen que fiscalizar obviamente los señores concejales. Nosotros como asambleístas tenemos la obligación obviamente de apoyar a través de la legislación para que haya una ley profunda para el tema de la inseguridad del país. Y ya se ha dicho, nuestro candidato a la presidencia lo ha dicho, porque nosotros vamos a apoyar desde la asamblea a nuestro presidente. Primero tenemos que hay que dividir el delito, porque no es lo mismo perseguir al delincuente común que al narcotraficante. Entonces hay que preparar una ley profunda que sancione, pero no solamente al delincuente, sino a aquellos que están colateralmente ligados. ¿Quiénes son? Los que les sueltan. Es decir, estamos hablando de jueces, quienes le sueltan inmediatamente que el policía lo coge y lo detiene y lo entrega a la justicia. Hay que fortalecer la policía. Y obviamente nuestro candidato, Jimmy Jairala, ha dicho, los militares tienen que ir a resguardar las fronteras, porque por las fronteras entra este mal que hace tanto daño al país. Y vamos a legislar y vamos a apoyar a nuestro candidato desde la asamblea para que pueda hacer un seguimiento profundo y podamos los ecuatorianos salir a caminar en paz. Obviamente, haciendo una ley, incluiremos lo que ha pedido el señor, que es el Cantón Latacunga y toda la provincia y el territorio ecuatoriano.
En primer lugar, desearles mucha suerte. En segundo lugar, que se haga lógicamente una política con respeto, con altura, como Cotopaxi se merece. Y pues en tercer lugar la pregunta sería, a sabiendas de la crisis social que nuestro país vive desde décadas atrás, ¿qué van a hacer para cambiar y mejorar la educación? A sabiendas de que cuando tenemos un pueblo culto, un pueblo educado, pues lógicamente vamos a tener un pueblo seguro, un pueblo progresista. Entonces la pregunta es esa, ¿cómo vamos a mejorar, cómo vamos a cambiar la educación para mejorar nuestra actitud y para que la crisis social pues vaya superándose? Excelente pregunta. El entrevistado es un maestro, un catedrático y él conoce de lo que está preguntando. Efectivamente, para poder cambiar al país tenemos que cambiar la educación. Hay que ir a reformar esas mallas curriculares. ¿Por qué? Porque como todo es cambiante, la educación también es cambiante. Y obviamente desde la legislación vamos a apoyar para que la educación inicial, secundaria y superior, los niños y los jóvenes, los adolescentes, puedan aprender lo que siempre hemos aspirado a los padres. La base fundamental que de una sociedad es la moral, la ética, que es fundamental. Volver a la moral y a la cívica que teníamos en alguna época, porque necesitamos formar, no solamente aprender, sino formar jóvenes para el país. ¿Cuál sería el proyecto que ellos generarían para dinamizar la economía local? Porque en virtud a la crisis económica que hemos tenido por el tema de la energía eléctrica, el sector comercial de la producción se ha visto bastante deteriorado en sus ingresos y por ende también ha ocasionado situaciones de morosidad e impago a sus obligaciones. De todas maneras, existe una ley de alivio financiero, la cual es un tema momentáneo, pero no que ayuda desde la raíz para solucionar estos inconvenientes. Entonces, sí sería la consulta de ellos, ¿cómo aportarían para que la economía popular y solidaria vuelva a resurgir? La pregunta, si bien no tiene que ver mucho con el tema de legislación, yo le entiendo el sentir del señor. Y por eso cuando yo llegue a la Asamblea me gustaría presidir la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Ordenamiento Territorial, para desde ahí, actuando, legislando, poder hacer respetar los presupuestos de cada uno de los niveles de gobierno. Hablamos gobierno central, provincial, cantonal y parroquial. Que el presupuesto sea equitativo y que no haya solamente eso de los dos polos de desarrollo que son Pichincha y Guayas, que se distribuya de acuerdo a lo que establece la propia ley para que haya la satisfacción de que con los recursos que generamos de los pagos de impuestos, los ecuatorianos, se vuelva a distribuir para las obras que necesitamos, obviamente a través del gobierno central, porque nosotros lo que vamos es a legislar, no a hacer obras, porque esa no es la función de un asambleísta. Pero desde los espacios que tengamos estaremos para contribuir con nuestro candidato Jimmy Jairada para que el desarrollo sea equitativo en todo el país. Estas han sido pues las propuestas que ha compartido esta noche, la noche de este martes 28 de enero, Mario Andino Escudero, candidato a la Asamblea por Cotopaxi con Centro Democrático. Hemos llegado ya a la parte final, mi estimado candidato, de este programa Decide tu Voto, y también las palabras finales para los votantes, esa información para que sea reflejada en su voto el próximo 9 de febrero en las elecciones generales de 2025. Muchas gracias, Estefanía, muchas gracias a quienes nos tienen la paciencia de escuchar, a ustedes cotopacenses. Si Mario Andino, con el voto de ustedes y con Dios, llega a la Asamblea, estoy seguro que iré a defender los intereses de los ecuatorianos, hacer respetar lo que dicen las leyes, porque desde esos espacios que ustedes me den la oportunidad, defenderé todos los derechos
que como cotopaxenses y como ecuatorianos nos asiste. A ustedes, compañeros jubilados, iré a defender sus recursos que durante décadas aportamos al Seguro Social y que ya no sea la caja chica de los gobiernos de turno. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos y amigas televidentes, por habernos acompañado con su sintonía en esta entrega de Decide tu Voto. Como siempre, es un placer llevar la información al pie de sus pantallas. Nos vemos el día de mañana con una nueva entrega.